Hoy quiero compartirles una reflexión muy hermosa y responder esta pregunta: ¿qué es el talento? Y voy a decirte por qué probablemente tienes mucho más del que supones tener. Porque esta pregunta es sumamente importante, es infranqueable, todo el mundo nos las vamos a hacer. ¿Puedo o no hacer aquello que me gusta? ¿Puedo o no hacer aquello que amo? ¿Lo puedo hacer de una manera destacada, aquello que me gusta hacer? Porque si lo amo, pues no me gustaría hacerlo de cualquier manera, me gustaría hacerlo de una manera notable, brillante, auténtica, original, etcétera. Y es muy importante esta pregunta porque esta pregunta, cuando se responde mal, puede hacer un increíble e irreversible daño al alma, hacia nuestro entusiasmo. Entonces, a pesar de que este video va a ser un poco más corto, creo que es de una importancia muy grande y además creo que es una conclusión hermosísima a la que llegué, que quiero compartir y que estoy seguro que cuando termines vas a estar de acuerdo conmigo y te vas a dar cuenta por qué probablemente tienes más talento del que crees tener. Entonces, bien, antes de comenzar, quiero únicamente compartirles, invitarlos a que se suscriban, que vean en el acervo de la biblioteca todo el contenido que tengo en torno a la creatividad, a desarrollar la creatividad, a desarrollar el potencial. He hecho una pedagogía propia a lo largo de estos 10 años sobre la pedagogía artística y particularmente este canal se enfoca en la escritura creativa y por supuesto también en compartir mi propio arte. Entonces, si están interesados en cualquier cosa de estas, les invito a que vean el canal, toda la videoteca que ya existe, y para las personas que ya están más involucradas, recordarles que ya está la escritura detrás del espejo, que es definitivamente el pináculo de mi pedagogía. Es para las personas que quieren profesionalizarse en la escritura o que simplemente quieren llevarla más como una curiosidad espiritual, como una curiosidad en donde encuentran desahogo, arrojo, porque de lo que trata últimamente la escritura detrás del espejo no es cómo hacer una oración, sino es cómo encontrar los mecanismos hacia ti mismo para encontrar ideas verdaderamente auténticas. Y esas ideas verdaderamente auténticas tienen que ver con el descubrirte a ti mismo verdaderamente. Y eso se puede hacer tanto como para un escritor profesional, pero también tienen completa valía para una persona que estamos en la búsqueda espiritual con una herramienta, que necesitamos tener una herramienta artística. Así que algunos de ustedes están interesados en la escritura detrás del espejo, los invito a mandarme un correo a decomoscribir@gmail.com. Bien, comenzamos. ¿Qué es el talento? Y hoy en día tenemos entendido al talento como esta potencia germinal que existe, esta lotería genética con la cual naces y más o menos empieza a manifestarse y ya podemos detectarla, pero todavía no es visible. Es decir, si agarramos y vemos a dos niños y los ponemos a correr, el niño que corra más rápido, probablemente este niño tiene talento para ser atleta. Pero esto definición ya empieza a fallar, van a estar de acuerdo conmigo. Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué niño va a tener más talento en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo del buen habla, de la retórica, de la dicción? ¿El niño que comenzó a hablar a los 3 años o el que comenzó a hablar a los 3 años y medio? Estaríamos muy equivocados si apostáramos por el primer niño, porque realmente no lo sabemos. De manera que realmente lo que es el talento es la potencia realizada. Cuando alguien vemos que realizó su talento, que realizó esa potencia, entonces podemos señalar y decir, esta persona verdaderamente tiene talento por lo que escribió, por lo que hizo, por lo que dijo, por lo que sabe, por lo que conoce, por lo que consiguió, no por la potencia que empezó a mostrar en sus etapas primarias. ¿Y por qué esto es importante? Porque la diferencia entre una y otra es abismal y por el hecho de que quien desarrolla esa potencia no es la persona que muestra en un principio algún tipo de virtud. Últimamente, si pones a dos niños a correr, es muy poco probable que lleguen al mismo tiempo. Uno va a ganar sobre otro. Pero ¿quién verdaderamente va a desarrollar la potencialidad de su cuerpo? ¿Quién va a ser? El niño que tenga el enteos, el entusiasmo adentro de él. Y tú estás aquí, es porque estás sintiendo ese enteos en ti, ya sea en torno a la escritura o ya sea realmente en cualquier cosa que quieras hacer. Vamos a comenzar con la parábola
con la historia de Abel y Caín, que creo que aquí tiene el germen de por qué sentimos lo que sentimos con el talento y porque últimamente esa misma historia, como todas las grandes historias de la humanidad, también nos da la respuesta sobre qué verdaderamente es el talento. Abel y Caín son dos hermanos, son los primeros moradores de la tierra. Son hijos de Eva y Adán, pero Adán y Adán son directamente creados por Dios. Abel y Caín son los hijos de Adán, es decir, son los primeros humanos que verdaderamente habitan la tierra. Y Abel y Caín, uno es pastor, otro es agricultor, y en el momento en el que van a dar sus ofrendas ante Dios, se da cuenta, Abel trae las de su ganado y además ofrenda la grasa, y Caín trae los frutos de la tierra que cosechó. Pero aquí pasa algo muy curioso, que Dios se voltea con Abel y le dice, prefiero tu sacrificio al de Caín. No está explicado por qué, y esto es ha causado una increíble derrama de tinta desde siglos inmemoriales sobre por qué Dios prefirió el sacrificio de Abel sobre Caín. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Abel empieza a encontrar enojo, ira dentro de sí por no ser el preferido de Dios. Y en una tarde cualquiera, estando con su hermano, Caín asesina a Abel y Dios se le presenta y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? Y Abel dice, lo que hace Caín es decir, no, como de yo no lo hice, yo no sé dónde está mi hermano. Él le dice, perdón, pero en la tierra encuentro, o sea, la sangre, en la tierra siento la sangre de tu hermano y veo que tú la derramaste, por lo tanto vas a estar exiliado. Y no solamente vas a estar exiliado, vas a estar condenado a morar eternamente. Y del linaje de Caín es que nacemos nosotros. La humanidad nace de Caín, de la persona que asesinó al preferido de Dios. Y la persona que mató al ideal, a la persona que por no poderlo ser, decide asesinarlo, al ideal que es asesinado. Imagínense a esta persona que idealizan irla a asesinar. ¿Qué nos queda? Nos queda la humanidad. Y esto es precisamente una de las formas en las que se manifiesta este mito del talento. El talento es esta cosa a la cual Dios eligió sobre nosotros. Y veámoslo hoy en día. Vayamos a las redes sociales, vemos todas las magníficas comidas que tienen las personas y nosotros no. Vemos todos los increíbles pasatiempos, los talentos que tienen las personas y nosotros no. ¿Y qué es lo que sentimos adentro de nosotros? Muy probablemente lo mismo que siente Caín. La inseguridad de decir, ¿por qué no fui yo el elegido? ¿Por qué yo no tengo este talento? Pero en la misma historia nos da la razón. Y esto es, no quiero agotar aquí, pero es lo que muchos teólogos han llegado a la conclusión de por qué Dios prefirió la ofrenda de Abel a la ofrenda de Caín. Y esto es porque la ofrenda de Abel era mucho más pura. Es decir, Abel le dio lo mejor, mientras que Caín no dio lo mejor de sí mismo ante el trabajo, ante Dios. Y esto porque es importante y porque se tiene que vincular con el talento. Porque cuando nosotros hacemos algo que amamos, cuando tenemos el entusiasmo, no damos solamente aquello que es necesario en sacrificio, damos lo mejor de nosotros. Y eso es lo que Dios. Y ahora sí, ¿cómo nos ayuda esta historia para entender la génesis del talento, entender la génesis del sacrificio y comprender por qué tú tienes mucho más talento del que crees tener? Y nosotros podemos ver esta historia de dos maneras. Desde la historia de, claro, es que Dios eligió a Abel por ser más talentoso, por ser mejor, por ser más bello, por lo que sea, en lugar de Caín, como pasa todo el tiempo en la vida. Nosotros si vemos, siempre vamos a encontrar a alguien que haga las cosas mejor que nosotros, de manera más bella, más talentosa, más prolífica, etc. Pero si nos quedamos ante eso, nos quedamos con la primera versión del talento. ¿Qué quiere decir? El talento es para la persona dada que no sabemos que misteriosamente se dio y se la dio a él y punto. Pero realmente, si nos ponemos a observar minuciosamente la historia, nos podemos dar cuenta en esta manera literaria de abordar esta
esta parábola, para las personas religiosas, por supuesto, tomen en cuenta que esto lo estoy haciendo únicamente como una parábola para ejemplificar algo que quiero decir y demostrarlo, que es el hecho de que verdaderamente, ¿por qué Dios podemos suponer, aunque esto no se dice, por qué prefirió el sacrificio de Abel? Es porque fue un mejor sacrificio. Fue un sacrificio más auténtico y fue el sacrificio de lo mejor de lo que tenía. De manera que, ¿qué es el talento? El talento no es esta lotería genética con la que naciste, sino es esta cosa misteriosísima que está punzando en tu interior que se llama entusiasmo. Y ese entusiasmo es lo que es rarísimo de conseguir. Ese entusiasmo es lo que te levanta y te hace pensar en la literatura. Ese entusiasmo, ese Dios interno, es lo que te levanta y te hace leer, es lo que te levanta y te hace querer escribir, es lo que te levanta y te hace preguntarme, ¿tendré la potencialidad o no? Y gozar y sufrir esa respuesta, porque esa respuesta va a estar a lo largo de toda tu vida probablemente. Pero si tú te das una mala respuesta, es como castrar al semental, es como castrar la potencia de la germinalidad, porque realmente lo que es increíblemente extraño es que alguien nazca con el entusiasmo de convertirse en ser escritor, de convertirse en ser artista y estar dispuesto a hacer el sacrificio que requiere. Eso es lo que es extraño. Y ustedes preguntarán, bueno, pero es que existe Mozart, existe Picasso, ¿cómo te explicas esto? Estas personas que nacieron ya con el talento y que desde pequeña edad ya te pasaba, ya componían óperas y demás. Es exactamente la misma respuesta. Lo que es verdaderamente extraño de Mozart no es el hecho de que tuviera un extraordinario talento para la música, es el hecho de que el niño a los 5 años ya pasaba 8 horas al día entrenándose en la música sin cansarse u obligado por su padre, como ustedes lo quieran, pero últimamente el niño lo pasaba y lo hacía, y al final de cuentas, ¿en qué se convirtió? En un músico. En cuanto se pudo rebelar de su padre, no se rebeló, al contrario, agarró todavía más la música. De la misma manera, Picasso, sí, un niño que a los 14 años ya pintaba con todas las leyes, ya dominaba todas las leyes de la perspectiva, del color, de la etcétera. Sí, claro, pero lo realmente increíble de Picasso no es eso, es que desde sus 6 años todo lo que hacía era pintar. ¿Por qué? Porque sentía ese Dios adentro de él, sentía el entusiasmo del artista. Cuando Picasso a sus 70 años le preguntaron cuál es la clave para convertirse en artista, dice, no es el talento, es el trabajo que se tiene que hacer todos los días. Y Picasso murió pidiendo un carboncillo y un papel, según dicen, no se sabe exactamente si esto es verdad, pero el hombre a sus 80 años antes de morir, todo lo que hacía era pintar, se levantaba y pintaba. Eso es lo que es verdaderamente extraordinario, ese entusiasmo. Y si tú lo sientes, en mayor medida es porque tienes mucho talento. Es porque en esa medida tienes ese talento. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Quitar al miedo. Porque entre más el miedo se apodere de ti, más te vas alejando de ese entusiasmo. Y entre más le creas al miedo, más te vas alejando de ese entusiasmo. Y entre más te entregues ese entusiasmo, más vas a poder cosechar y cultivar ese talento que únicamente viene a raíz del sacrificio. Mozart era un excelente músico a los 8 años porque desde los 3 hasta los 8 entrenaba todos los días 8 horas. Pónganse a contar cuántas horas son. Está esta idea de que una cosa se perfecciona, un talento, un arte, una artesanía a las 10,000 horas de práctica. ¿Cuántas Mozart no tenía ya a los 8 años? ¿Cuántas Picasso no tenía ya a los 12, 14 años? Si desde los 6 años pintaba y practicaba 8 horas al día. De esa manera, ustedes, a medida que tengan ese entusiasmo, ese Dios adentro de ustedes, que eso es raro, no cualquier persona siente eso. Y eso es lo que es increíblemente misterioso. Y si tú lo estás sintiendo es porque lo tienes, porque hay algo que se te está tratando de expresar a través de ti y requiere, como Abel y Caín, de ese sacrificio. Pero no es un sacrificio caprichoso, requiere de tu mejor sacrificio. Y eso solamente ¿cómo se puede hacer? A través de entregarle verdaderamente el corazón a lo que amas. Porque cuando le entregas al alma lo que amas, goza. Mientras que cuando le entregas al alma lo que no ama, le pasa lo mismo que a Caín. Yo trabajé lo mismo, ¿por qué no me estás dando lo mismo, Dios? Porque no lo amas. Es como el trabajo, vas al trabajo
y odias estar en ese trabajo. Y de repente te das cuenta que la persona que está al lado de ti es feliz en ese trabajo. Y al mismo tiempo pasan prácticamente, podemos decir, las mismas horas trabajando. Y al final, ¿a quién le dan la promoción? Por supuesto que a la persona que lo goza. ¿Pero por qué? Si yo me lo merezco, yo también trabajé lo mismo que él, por la misma razón que Dios privilegió a Abel en lugar de a Caín. Por el hecho de que el sacrificio que esa persona está haciendo es mucho mejor. ¿Y por qué es mucho mejor? Porque está hecho con amor. Y pasa exactamente lo mismo en el arte. Necesitamos primeramente sentir ese entusiasmo. Y si lo sientes, tienes el talento. Indudablemente. Ahora solo hay que poner el esfuerzo, el sacrificio. ¿Por qué? Porque va a ser fácil. Va a estar lleno de amor. Y tarde o temprano vas a ser recompensado con los frutos del esfuerzo y del trabajo de la misma manera que Mozart y Picasso. Pero no se trata de ser Mozart y Picasso, no se trata de competir contra los grandes artistas del mundo, de la historia del contemporánea. Se trata con el hecho de sacar a relucir tu entusiasmo. Y si tienes 50 años, a los 60 vas a ser un gran artista. Si tienes 60, a los 70 vas a ser un gran artista. Si verdaderamente sientes ese entusiasmo. Y si no lo sientes por la literatura, pregúntatelo, bueno, ¿por qué lo siento? Y es ahí donde está tu talento. Es ahí donde está tu talento. Y si la literatura es como me encanta la literatura, no siento eso, pero me encanta para clarificar mi mente, para indagar en mi imaginación, perfecto. A través de ahí puedes encontrar tu talento, puedes encontrar terapia, puedes encontrar consuelo, puedes encontrar catarsis. Pero a través del entusiasmo que sientes por dentro, es ahí donde está tu talento. En el Dios adentro, en el Dios que te posee. Porque eso no es genético. Eso es sumamente misterioso. Porque una persona puede pasar 8 horas del día escribiendo. Porque una persona puede pasar 8 horas del día frente a un metrónomo, tac, tac, sin cansarse y con una sonrisa de oreja a oreja. Ese es el talento. Y esas son las personas que lo van a desarrollar. Espero que esto sea de utilidad y espero haberte respondido de manera convincente. ¿Por qué? Si sientes mucho de esa pasión, de ese entusiasmo, es porque tienes mucho talento. Probablemente tienes mucho de eso. Entonces, espero les haya gustado el video de hoy. Díganme qué piensen, no olviden suscribirse y continuamos con esta hermosísima aventura que es la creatividad, la escritura, y ojalá puedan aprovechar el escribir y el leernos y decirme en un texto ¿qué los trajo o sea, ¿qué sienten cuando escriben? ¿Por qué están escribiendo? Y los voy a leer con mucho gusto y les voy a responder con más. Así que nos vemos a la próxima. Les dejo algunos videos, recomendaciones de YouTube. Amo YouTube, YouTube me encanta, así que si les está recomendando, les voy a dejar un curso de escritura creativa y otra recomendación de YouTube. YouTube me da increíble contenido, así que si les sugiere algo, bueno, probablemente es porque los conoce ustedes también. Así que sigan su curiosidad. Hasta la próxima.